Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancó hoy la Copa del Mundo de Golf aquí en la Ciudad de México. Más de 40 de los mejores golfistas de todo el mundo se encuentran en la capital del país para disputar por segundo año consecutivo este torneo. Y bueno, hoy precisamente el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera estuvo presente en la inauguración del certamen. Vamos a escuchar qué dijo Miguel Ángel Mancera al respecto. 64 golfistas de todo el mundo, 40 de ellos que son de los 50 mejores golfistas de toda la gira. Y por supuesto también reconocer a Abraham Ancer, que es un orgullo para nosotros que esté participando en este torneo de clase mundial. Yo le deseo mucho éxito, es un joven golfista que tendrá mucho todavía que ofrecer a este deporte como representante de nuestro país. Bueno, ahí estará el torneo y hasta el próximo 4 de marzo llegará a su fin. Por supuesto, Dustin Johnson, que es el actual campeón del certamen y también es el número 1 del mundo, es amplio favorito para levantar una vez más el trofeo. Vamos a hablar de béisbol porque hoy presentaron los uniformes oficiales de los Diablos Rojos del México para lo que será la temporada 2018. A cargo de los jugadores Octavio Acosta, Emanuel Ávila, Alexei Ramírez, Luis Alfonso Cruz, Juan Carlos Gamboa, José Carlos Ureña, Marco Antonio Duarte e Iván Terrazas, fueron presentados los uniformes de los Diablos Rojos del México. El uniforme de local será en esta ocasión una camisola en color blanco con mangas rojas, mientras que el uniforme de visitante lucirá rojo con mangas verdes. Para esta temporada habrá un uniforme conmemorativo de los 78 años de la institución, así como camisolas y gorras en homenaje a dos íconos del equipo, Emanuel Ávila e Iván Terrazas. Creo que el de local, el de México me encantaron, el negro me parece extraordinario. Creo que hoy la verdad es que la apertura que tenemos gracias a Santiago Harp, pues de poder empezar a innovar y hacer mucho más cosas, creo que eso es algo que la afición va a tomar como algo muy importante, lo va a coger y estoy seguro que veremos ahora Diablos Rojos de diferentes colores. Esta es la nueva piel de los Diablos Rojos del México, quienes ya están listos para dar inicio a su gira de pretemporada por Cuba. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y el DIF de la Ciudad de México organizará la carrera Sumando Kilómetros por Ti, será de 5 kilómetros, será en la zona del bosque de Chapultepec y todo por una buena causa. El DIF de la Ciudad de México presentó la carrera Sumando Kilómetros por Ti, que tiene como objetivo recaudar fondos que serán canalizados a la compra de medicamentos especializados para las personas con discapacidad intelectual severa de la Fundación de Ayuda a Débil Mental. El director general del DIF Ciudad de México, Gamaliel Martínez Pacheco, explicó que este reto de 5 kilómetros es apoyado por deportistas como Octagón, la boxeadora Silvia La Guerrerita Torres, la Liga Profesional de Fútbol Americano, el equipo de baloncesto Capitanes Ciudad de México y la Asociación Capitalina de Taekwondo. No hacen otra cosa que acercarle a la gente que hay deportistas con un gran corazón, que hay deportistas desinteresados y que sobre todo con el deporte están vinculando una mejora en el bienestar de las personas. La carrera tendrá lugar el día 25 de marzo a las 7 de la mañana en la primera sección del bosque de Chapultepec. La salida y meta es frente a la Fuente de las Ranas. Las distancias a recorrer son 5 kilómetros en la rama varonil y femenil desde los 12 años de edad y una caminata familiar de 1 kilómetro. Las inscripciones están abiertas en la página dif.cdmx.gov.mx, en la que se espera la participación de 2.500 competidores. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. Está cerrando la actividad de la Copa MX, más calificados a los octavos finales. Esta noche ya se dieron 2 resultados más. Cafetaleros de Tapachula derrota 2-0 a los Venados de Mérida, y Alebrijes y Puebla empatan sin goles en estos momentos. Juárez enfrenta a Pumas allá en la frontera en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Mañana tendremos el resultado. Es la información deportiva. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.